entonces, mis hermanos, para que el Señor hable a nuestros corazones. Los que puedan inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Inclina, oh Dios mío, tu oído y escúchanos, porque estamos afligidos y menesterosos. Guarda nuestra alma, Señor, porque por tu gracia somos piadosos. Sálvanos, Dios mío. Salva a tus siervos, los que estamos aquí, que confiamos en ti. Y ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia porque a ti clamamos todo el día. Alegra nuestras almas, Señor. Alegra las almas de los que te sirven. Porque a ti, oh Señor, es a donde vamos y es donde elevamos nuestras almas, Señor. Porque tú eres bueno y perdonador y tu misericordia es muy grande para todos los que nos acercamos a ti en oración. Escúchanos, oh Dios mío. Escucha nuestra oración y estén atentos a la voz de nuestro ruego, Señor. En este día, Señor, que hay muchos hermanos aquí que puedan estar angustiados. Te llamamos, Señor, confiando en que tú nos puedes responder, Señor. Te llamamos porque sabemos que no hay ningún Dios como tú en el mundo entero, en el planeta entero, en todas las galaxias. No hay ningún Dios que pueda hacer las obras que tú haces, Señor. Y por eso sabemos que todas las naciones que tú has creado un día vendrán delante de ti y te adorarán, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor, y no hay nadie que pueda hacer las maravillas que tú haces. Solo tú eres Dios. Enséñanos, Dios mío, tu camino. Enséñanos por dónde debemos caminar nosotros. Enséñanos con tu verdad. Afirma nuestros corazones, Señor, para poder temer más a tu nombre, Señor. Te alabamos, oh Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón y glorificamos tu nombre para siempre. Lo hacemos así, Señor, porque tu misericordia ha sido muy grande para con nosotros. Lo hacemos así porque has librado nuestras almas de las profundidades del Seol, Señor. Padre, Señor, una vez más te pedimos y te suplicamos y te rogamos que tú nos ayudes a ser fiel a tu palabra y que tú hables a nuestras vidas, Señor. Sé con los que están débiles, con los que están pasando tribulación, Señor. Ministra sus corazones. Y sé con los que no te conocen, con los que no han tenido el privilegio de tener un encuentro real contigo, Señor. Sálvalos en esta tarde. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo, te lo rogamos. Amén. El Señor bendiga su palabra, mis hermanos, y estamos en Samuel. Hoy tendremos, si el Señor lo permite, el último capítulo en el que vamos a estar trabajando en Samuel. Estamos en el capítulo 28, primera de Samuel 28, lo pueden buscar. Y quiero que piensen un poquito en esto y quiero que piensen cómo el silencio se ha vuelto nuestro enemigo. Y algunos dirán, bueno, ¿y qué es eso? Lo que les quiero decir es que meditemos un poco cómo ya la mayoría, no quiero ser absoluto, pero la mayoría de nosotros, y me incluyo, nos cuesta pasar tiempo en silencio. Queremos estar escuchando una cosa tras otra. Queremos tener en nuestra mente una cosa tras otra. Si estamos escuchando una predicación y se acaba, queremos empezar a escuchar la otra. Paramos de escuchar la predicación y queremos sentarnos a leer algo. Pero lo cierto es que nos cuesta pasar tiempo en silencio. Si usted está en su trabajo y me puede rectificar después, posiblemente suena el break, suena la alarma, el timbre del break, y en muchas ocasiones en vez de sentarnos a simplemente estar en silencio, a meditar, necesitamos ir al teléfono y estar detrás de una pantalla y poner YouTube y buscar Facebook y dar like y leer comentarios y poner corazoncito. Yo no estoy diciendo que esas cosas son malas en sí mismas. Lo que quiero es que meditemos cómo el silencio se ha vuelto nuestro enemigo. Es como si nuestros ojos y nuestros oídos estuvieran adictos al no silencio. Mediten esto, es como si nuestros ojos necesitaran constantemente estar viendo algo y nuestros oídos necesitaran constantemente estar escuchando algo y no hay manera de que nos podamos sentar en silencio. En muchas ocasiones nosotros decimos, necesito distraerme. Ya he trabajado mucho, he hecho muchas cosas, necesito distraerme. Y en vez de esa distracción ser el sentarnos debajo de un árbol a meditar, a estar tranquilo en un cuarto, a estar en paz, casi siempre la distracción tiene que ver con encender otra pantalla y seguir mirando y seguir mirando y seguir escuchando y seguir mirando.
Y parece que es un ciclo que no para. Así también nos pasa a nosotros con el Señor. Así nos pasa con Dios. Queremos una respuesta inmediata del Señor en muchas ocasiones a todo lo que le pedimos y no soportamos el silencio. Nosotros le pedimos algo a Dios en oración, Dios nos responde y no aguantamos el silencio de Dios. Queremos que Dios nos responda ahora, o se lo arrebato o se lo quito, pero me tiene que dar la respuesta ya. Dice el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 15, Isaías 30, 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice al final: y no quisisteis. No es algo de nosotros, es algo de generación en generación. No nos gusta el silencio, no nos gusta que nuestra alma esté en quietud, pero es algo por lo que debemos de luchar. Debemos aprender a estar en una relación con Dios, aun cuando pensemos que Dios no está haciendo nada a nuestro alrededor. Aun cuando pensemos que nada cambia, aun cuando pensemos que no viene nada nuevo, debemos pedirle al Señor que nos enseñe a estar en quietud, que nos enseñe también a caminar en silencio. Hemos puesto por título a este mensaje: la intención no justifica los medios. La intención no justifica los medios. ¿Y a qué me refiero? Puedes tener la mejor de las intenciones, que eso no justifica que utilices cualquier medio para lograr eso que tú quieres obtener. Aunque sea una buena intención, eso no justifica los medios que utilicemos. La iglesia, le digo ahora a la iglesia: iglesia, obedezcamos a Dios sin importar las circunstancias ni los resultados. Iglesia del Señor Jesucristo que te encuentras aquí hoy, obedezcamos a Dios sin importar las circunstancias en las que nos encontremos y sin importar los resultados. La obediencia debe estar separada de las circunstancias. Nosotros no obedecemos a Dios porque las condiciones están creadas para obedecerlo. Nosotros debemos obedecer a Dios en todo tiempo, sin importar las circunstancias y sin importar los resultados. A veces obedecemos a Dios por el resultado que va a tener, pero si no me da buen resultado, simplemente no obedezco a Dios. Ese negocio no va a dar buen resultado, pues no obedezco a Dios. Tengo una licencia para pecar en este espacio. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, y vamos a tener este solo punto hoy, no vamos a ver toda la predicación. Yo sé que algunos quieren llegar a la parte de la divina, los tengo que decepcionar. Hoy no nos toca la curandera, para otro día quedará. Y lo que quiero es que se queden con esto en mente. Iglesia, obedezcamos a Dios sin importar las circunstancias ni los resultados. Y lo primero que quiero compartir es en dónde, en qué situación. Y es que obedezcamos a Dios sin importar las circunstancias ni los resultados. Y este es nuestro primer punto: en el silencio. En el silencio. En medio del silencio, en medio de no sentir lo que Dios nos está diciendo, de no sentir por dónde Dios nos está guiando, en medio de cualquier circunstancia donde Dios nos tenga, ahí también tenemos que ser obedientes al Señor. Y vamos a ver un poquito de qué trata lo que queremos compartir de parte de Dios y delante de Dios. Y vamos a estar compartiendo solo los versículos del 1 al 6 en esta tarde, los primeros 6 versículos. Y en los primeros 3 versículos que el hermano Nicolás estuvo leyendo, se nos narra un cuadro de cómo los filisteos quieren atacar al pueblo de Israel. Los filisteos van a atacar a Israel, pero nos da un detalle, y es que el rey David está junto con los filisteos. El rey Saúl sabe que van a atacar y él está con esa información en mente. Y ahí nos empieza a narrar los primeros 3 versículos de la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Y allí se nos narra de cómo el rey le dice a David que lo tiene en estima. David, te tengo en estima. Pero para entender un poquito eso, tenemos que recordar lo que ha pasado de los versículos del 22 al 28. La última predicación la tuvimos en el capítulo 22. Y del 22 al 28, David ha tenido que pasar por muchas cosas. David ha pasado mucho sufrimiento. El rey Saúl
lo está persiguiendo, el rey Saúl le quiere dar muerte, lo quiere matar y él no tiene paz en su corazón. David se mueve a un lugar y para allá va el rey Saúl a querer matar a David. David va para otro lugar, lo pueden leer en sus casas, el 22 al 28, y para allá va el rey Saúl a querer matar a David. Es un tipo de cacería en la cual David no tiene paz. David se encuentra en una situación donde él tiene poder para salir de esa situación, pero él entiende que no es lo correcto. Lo que me refiero es que David se podía enfrentar a Saúl y David podía vencer a Saúl. Más adelante lo vamos a ver en las próximas semanas. En 2 ocasiones David tuvo la vida de Saúl para matarlo y no lo hizo. En una ocasión le cortó el borde de su manto para que él lo supiera. Y en otra le llevó un artículo que tenía Saúl. En medio de esta situación, ¿qué prefiere David? David prefiere irse al territorio enemigo, al territorio filisteo, para no tener que seguir encontrándose con Saúl, porque él no quería matar a Saúl, pero Saúl lo iba a terminar matando a él. Ahora, ¿qué hace en el territorio enemigo? Pues lo que hace en el territorio enemigo es pedirle un terreno al rey Aquis, al rey que había ahí en los filisteos en aquel momento, y le dice, mira, dame una tierra, y le da una región que se llama Sinclad, que allí después pasó a ser parte de Jerusalén. Y lo que hacía David con un ejército ya de 600 personas que tenía, recuerden, la última vez eran 400, ya David tiene 600 hombres con sus esposas, su hijo. Ya han pasado años, del capítulo 22 que estuvimos compartiendo al capítulo 28 han pasado varios años. El mismo David tiene 2 esposas y eso no es normativo, no es para que nadie se busque 2 esposas. Es narrativa histórica, no va a ser que alguien escuche que David tenía 2 esposas y quieran buscarse otra esposa. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero él tenía sus 2 esposas que le seguían. ¿Y qué hacía David? David salía a combatir en dirección a Egipto a todos los pueblos que en algún momento se lo pusieron a Israel. Y David iba y mataba y peleaba con los pueblos enemigos del pueblo de Dios. David no estaba peleando su lucha. Recuerde esto, cuando usted ve una guerra en el Antiguo Testamento, ellos estaban peleando por el honor de Dios y estaban peleando por Dios. No era la batalla de David, era la batalla de Dios. Y ellos vencían a esos pueblos que en algún momento se opusieron al pueblo de Israel, traía su ganado, traía su botín. Y cuando el rey Aquis le preguntaba, y bueno, ¿y David dónde tú estabas? Él le decía, no, yo fui allá a Jerusalén a pelear y traje estas cosas de Jerusalén. El rey Aquis no sabía que David no podía ir en contra de su pueblo. David no podía ir en contra de las personas que él amaba y del Dios que él amaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículo del 1 al 3, los filisteos van a atacar. Usted lo puede leer ahí, capítulo 28, versos del 1 al 3. Versículo del 3 al 6. ¿Qué tenemos en los versículos del 3 al 6? Y lo que tenemos en los versículos del 3 al 6 es el silencio. El silencio de Dios para Saúl. Ustedes recuerdan, había un profeta en Israel que se llamaba Samuel. ¿Recuerdan a Samuel? Lo estuvimos estudiando. El profeta Samuel había muerto. El profeta Samuel era el que siempre se dirigía a Saúl y le daba la información de parte de Dios. Cuando Saúl necesitaba una información, Saúl iba a Samuel y le pedía la información. Pero irónicamente, muchas veces cuando Samuel le daba a Saúl la información de parte de Dios, después Saúl no obedecía esa información. Saúl quería la información, Saúl quería las órdenes, Saúl quería los estatutos, pero al final Saúl no obedecía completamente todo lo que Dios mandaba. Es un poco irónico, no sé si ven la ironía. Él quería saber qué hacer para al final hacerlo él como le diera el deseo, no como tenía Dios en mente. Y si hay algo que hizo bueno, y no tenemos tiempo, pero posiblemente las motivaciones no eran genuinas, fue que expulsó del campamento a los adivinos en algún momento. A todos los adivinos que habían en el campamento, él los expulsó en algún momento. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, Levítico 19:31, Levítico 20, versículos 6 y 7, Deuteronomio 18:11, nosotros vamos a ver cómo Dios de siempre ha aborrecido la adivinación. Dios de siempre ha aborrecido la idolatría. Y nosotros vemos en esos textos, que ahí sí es normativo, cómo Dios manda en todos esos textos, cómo Dios ordena, no los busquen, no los consulten,
Si lo hacen, yo me opondré con el que busque los adivinos, con el que busque el espiritismo, con el que busque la idolatría. Dios tiene su rostro con cualquier persona que está buscando cualquier cosa que no sea espiritualmente buscarlo a Él. Y Él deja claro en Deuteronomio 18, lo puede leer en su casa, que eran costumbres paganas. Y Él advierte a su pueblo antes de llegar: cuando ustedes lleguen allí, esas costumbres de adivinación son costumbres de esos pueblos que están allí. Posiblemente eso haya pasado de generación en generación hasta que llegaron ahora, como nosotros, que no se mueve el sillón porque se mueve el niño más chiquito de la casa y cosas así. No sé, las costumbres que había en su país, en su crianza, y van pasando de generación en generación, de generación en generación. Y llegamos al versículo 4, y en el versículo 4 nos dice que los filisteos están en Sunén y los israelitas están en Gilboa. Ellos están ahora hacia el norte de Judea, casi llegando a la región de Galilea, donde está el lago de Galilea, y están los filisteos en un llano, y está el ejército de Israel con Saúl en una zona montañosa. No sé por qué, pero al ejército, tanto a David como al ejército de Israel, le gustaba mucho ir a la parte montañosa, y ahí él tiene toda la visión del ejército enemigo. O sea, desde el lugar alto, por eso te lo narra así la Biblia, Saúl podía pararse y Saúl podía ver la nave de enemigos que había delante de él. Y parte de la información era, y David con los 600 está ahí con ellos. Versículo 5, ¿cuál es la respuesta de Saúl? Se los voy a leer. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, lo percatan, él está en un lugar donde él puede ver, donde él puede observar, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y la traducción de la palabra es algo más que miedo. Es que estaba temblando literalmente, las rodillas le empezaron a temblar. Se estaba muriendo de miedo. Cuando Saúl ve el ejército enemigo que viene a atacar, con toda la grandeza que él tenía, con todo su ejército, Saúl tuvo un temor terrible que invadió su corazón. Saúl está en shock ahora mismo. ¿Y qué es lo que quiere hacer Saúl? Saúl quiere consultar a Dios por las circunstancias en las que se encuentra. Hasta ese momento él no había pensado en Dios. Recuerda antes la muerte de los sacerdotes, pero ahora él se encuentra en una circunstancia donde él necesita que Dios le hable. Ahora él necesita al genio de la lámpara. ¿Y qué quiere hacer? Consultar a Dios para su propio beneficio. ¿Y saben qué, mis hermanos? Muchas veces nosotros somos así mismos. Nosotros no vamos a Dios por dirección. Nosotros no vamos a Dios para que nos diga, haz esto, haz lo otro, sino que vamos a Dios por reacción. ¿Y qué significa eso? Después que nos encontramos en el problema, ahí es que buscamos de Dios. No lo buscamos antes para saber cómo proceder, para pedirle si derecha o izquierda, pero después que estamos en la situación, entonces, Padre, ahora te necesito. ¿Qué debo hacer ahora? No es que debo hacer ahora. ¿Qué debías hacer antes? Y yo te dije que debías hacer antes y no me hiciste caso. Versículo 6. Entonces, ¿qué hace Saúl en esa situación? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. ¿Y qué es lo que está haciendo Saúl aquí? Está utilizando los medios legales, los medios regulares que utilizaban para acercarse a Dios. Menciona primero los sueños. Los sueños era la manera en que Dios le hablaba a sus hijos en ese momento, y en medio del sueño era la manera personal de Dios hablarle a la persona y donde Dios les revelaba qué quería que ellos hicieran. Después menciona ni por sueños ni por Urim. ¿Y qué era Urim? Urim era posiblemente los sacerdotes tenían que ponerse un éfod, y ese éfod tenía un pectoral, y ese pectoral tenía posiblemente dos piedras, que una se llamaba Urim y Tumim, y cuando el rey o alguien venía a consultar al sacerdote, de alguna manera eso el sacerdote lo usaba para que Dios le revelara. Y la Biblia no habla cómo, se especula de muchas formas, la Biblia no lo dice, nos limitamos hasta donde llega la Escritura, pero de alguna forma con ese Urim el sacerdote se acercaba a Dios y Dios le revelaba qué era lo que debían hacer. Dios le decía al sacerdote y el sacerdote se lo decía a la persona. Y los profetas eran las personas que hablaban de parte de Dios. Eran las personas que Dios utilizaba para que tuvieran un mensaje de su parte. En ocasiones, cuando las personas no estaban haciendo caso a Dios,
Dios ponía la carga en el profeta y el profeta iba y tenía que dar el mensaje de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Es probable que simplemente Dios no se le reveló a Saúl en sueño. Cuando en nuestro texto dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Posiblemente Dios solamente no le habló por sueños. ¿Y por qué? Porque si se acuerdan, Saúl había matado a todos los sacerdotes. Y el único sacerdote que quedaba vivo, ¿con quién estaba? Con David. Y él era el que tenía el Urim y el Tumín. No había ningún otro sacerdote que lo tuviera. Pero no solo eso, no había ningún profeta que se nos narre que andaba con Saúl. Toda la narración era que David, había un profeta que se llamaba Gad, que fue y le profetizó y le dijo, no sé si se recuerdan, cuando estaba en Moab, después en el lugar seguro le dijo, no, muévete de aquí y ves al lugar peligroso cerca de Saúl. Le dijo el profeta Gad de parte de Dios. Y después más adelante se nos narra del profeta Natán hablando con David. Pero la Biblia no nos habla de más ningún profeta. No puedo ser dogmático aquí, pero es probable que cuando Dios no le hable, cuando nuestro texto dice que Dios no le hable, y eso no le quita sentido al texto, era que Dios no se le revelaba por sueño a Saúl, pero Saúl no tenía tampoco qué hacer, porque Saúl se había quedado sin sacerdote y no tenía profeta que le hablara por parte de Dios. Pero ya sea de una manera u otra, hay un silencio total. Él quiere que Dios le hable y Dios no le habla. ¿Cuál es el resultado? Silencio. ¿Cuál es el problema? Que Dios no atiende al pedido de Saúl. Dios no le responde a su petición. El problema que tenemos aquí es ese. El problema que tenemos es que Dios no está atendiendo lo que Saúl le está pidiendo. Dios no le está respondiendo a la petición de Saúl. Si nosotros vamos al contexto, nosotros vamos a ver que Dios se atiende a David cuando David lo ha necesitado y Dios sí le responde a David. Yo le pido que vayan conmigo al capítulo 23, es parte de nuestro contexto, capítulo 23. Y en el capítulo 23, versículo 1, nosotros vemos cómo David se entera que los filisteos van a atacar a Keila, una ciudad que había. Qué nombre más bonito ese, Keila, para un hijo, para una hija, los que se lo quieran poner. Estoy profetizando, nada, es broma. Entonces, en el 23:1, David se entera que los filisteos van a atacar a Keila. Interesado en el pueblo de Dios, no en sus propios intereses, porque si usted piensa, David está huyendo, David está protegiendo su vida. ¿Qué tiene que hacer David yendo a buscarse un problema en Keila, que los filisteos la van a atacar? Pero David no se mueve por sus propios intereses, David se mueve por los intereses del pueblo de Dios. Y pensando en el pueblo de Dios, David consulta a Dios y le pregunta a Dios, ¿atacamos o no atacamos? Y Dios le dice, cuando dice Dios le dice, lee el versículo 23:1, no me haga caso a mí porque yo le meto una mentira y usted se la cree. Y en el 23:1 le dice, ataca, ve y ataca. Pero ¿qué pasa en el versículo 2? Lee el versículo 2. Y en el versículo 2 vemos cómo los hombres que estaban con David, al igual que Saúl, están llenos de temor. Están atemorizados. Pero ¿cómo vamos a atacar si nosotros estamos huyendo y nos van a matar, David? ¿Cómo tú nos vas a mandar para allá a pelear con los filisteos? Pero en el versículo 3, ¿qué hace David? David vuelve a consultar a Dios y Dios le vuelve a responder. Lo que quiero que vean es la diferencia. El rey de los hombres, el rey desobediente a Dios, y Dios le ha dicho que no le va a hablar y Dios no le habla. Ahora el rey que tenía el corazón de Dios, el rey que Dios había escogido, que era el rey David, que iba a seguir el linaje de nuestro Señor Jesucristo, a ese rey obediente que está haciendo las cosas para la gloria de Dios, no para su propio beneficio, a ese rey Dios sí le está hablando. Y versículo del 6 al 8, no lo lea, no va a dar tiempo, pero lo que vemos es que Saúl se entera de que David, porque David obedece, David va con los 600 y le gana al ejército filisteo, al ejército que después, ahora Saúl está tembloroso y lleno de temor. Él va, los vence, vencen a Keila, pero Saúl se entera que están en Keila. Yo sé que ya de tener la cabeza así, pero métase en la historia, póngase el disfraz para que pueda entender. Y ahora está ahí David, ya vencieron en Keila. Imagínense esa ciudad con las cerquitas esas de madera que vemos en la película. Y ya vencieron y ya están allá adentro. Y ahora David quiere saber qué hace, porque Saúl se enteró y Saúl quiere ir a matar a David y a su ejército. Saúl, hasta que no mate rey escogido por Dios, él no va a estar tranquilo.
Su alma no tiene descanso. ¿Y qué hace David? Y yo quiero que ustedes lo vean. Yo les voy a leer del 9 al 12. Ahora sí les quiero leer. Y miren lo que pasa. Métase ahí en la situación. Estamos en Keila. Ahora viene, ya vencieron a los filisteos. Me imagino que hay algunos heridos, algunos muertos. Hay hambre, hay de todo. Y ahora se entera que Saúl va a atacar. 9 al 12. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote. ¿Con quién está el sacerdote? Con David. Trae el éfod. Y dijo a David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Pregunta, sin interrogación, versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. ¿Ven cómo Dios le vuelve a hablar? Y dijo a David, versículo 12: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Preguntó, y Jehová respondió: os entregarán. Y regresamos al capítulo 28. ¿Y qué es lo que quiero que veamos con esto? Quiero que vean la cadena, porque da la impresión que Dios le habla directamente a David. Dios no le está hablando directamente a David. David va al sacerdote, el sacerdote consulta por Urim y por Tumim, Dios le habla al sacerdote y el sacerdote va y le habla a David. Y todas esas otras veces que nos ha dicho que Dios le habló a David es a través del mismo proceso, es a través del sacerdote. Y vemos que Dios sigue confirmando un nuevo rey obediente para su pueblo. Eso es lo más importante. Ahora, mis hermanos, piense esto y quiero que tenga esto en mente. En 1 Samuel hay mucha ironía. Hay mucha ironía y usted tiene que entender que la narrativa no siempre es normativa. Poníamos un ejemplo ahorita. El hecho de que David tenía 2 esposas o de que otros hayan tenido 3 y 4, eso es narrativa. Eso no significa que ahora tú tienes que tener 2, 3 esposas. Es diferente la narrativa a la normativa. Cuando Dios dice los 10 mandamientos, Éxodo 20 del 1, no me acuerdo cuál, 20, ¿no? Se me olvidó. Los 10 mandamientos, normativos. Ahora cuando le decía, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, eso es normativo. Lo otro es narrativa. Teniendo eso en mente, seguimos avanzando. Entonces Saúl desobedece a Dios al tratar de que éste lo guíe, de que éste le atienda a sus necesidades. Y yo sé que ahora quizás usted se quedó así. ¿Dónde está la desobediencia de Saúl? Por eso le digo que hay ironía, porque ¿quién ha visto que buscar a Dios es pecado? Ustedes dirán, pero ¿cómo buscar a Dios es pecado? Pero ¿qué le había dicho Dios? Que no lo buscara más, que él no le iba a hablar más. Entonces Saúl, al querer que Dios le hable, él está desobedeciendo una vez más a Dios. Porque Dios le dijo, no te voy a hablar, ya tú no eres el rey. Vamos a explicarlo un poquito más. Y al querer Saúl de que Dios lo guíe, de que atienda sus necesidades, porque es lo que tenía una necesidad, tiene un ejército enorme delante de él y lo está buscando para sus propios beneficios. Saúl estaba pecando. Él le había dado la espalda a Dios con su desobediencia continua. Usted puede ir a 1 Samuel 15 y va a ver en 1 Samuel 15 cómo ya en el versículo 28, cómo Dios le dice que ya las relaciones se habían roto con él completamente. Ya por su desobediencia Dios lo había desechado. ¿De qué peca Saúl? Un poquito más profundo. De no querer someterse a la soberanía de Dios. Dios es soberano y su designio debemos acatarlo, debemos abrazarlo. Saúl no quería aceptar que David era el rey escogido por Dios y él no. ¿Qué debía hacer Saúl? Saúl debía reconocer sus pecados, reconocer todo lo mal que había hecho, arrepentirse y llamar a David en vez de estar buscando para matarlo y decirle, mira David, ya yo entiendo que tú eres el rey que Dios escogió. Ven para que reine y yo estoy aquí a tu servicio en lo que tú necesites. Para contrario de eso que quiere Saúl, para sus propios beneficios, para sus propios propósitos, quiere crear su propio reino y quiere seguir adelante. Ahora se ve en apuro. ¿Y qué necesita en medio del apuro? Dios mío, háblame. Dios mío, háblame. Pero Dios le había dicho que no lo buscara, que él no le iba a hablar. Saúl debía aceptar el silencio de Dios y no quererlo forzarle a que le hable, a que lo atienda, a que lo guíe como si él mereciera algo. Saúl no entiende el evangelio. Saúl no entiende el evangelio y aún los creyentes del Antiguo Testamento entendían el evangelio. Los creyentes del Antiguo Testamento, creyentes de verdad, entendían su condición de pecado. Y te diré, ¿y dónde usted se saca eso?
vaya a los salmos y lea los salmos. No sé si se dieron cuenta, quizás algunos se dieron cuenta, otros no. Al principio oramos un salmo de David. Y en el salmo de David, David reconoce su condición de pecado y reconoce las misericordias de Dios. Que todo lo que él tiene, lo tiene por la misericordia de Dios. David reconoce en el Antiguo Testamento que él no merece nada. Y usted puede estudiarse los salmos y puede ir a los salmos y ver cómo los salmistas entendían la gracia y la misericordia de Dios. Saúl no entendía el evangelio. David entendía su condición. Entiendan esto, familia, entiendan esto, iglesia. La consulta de Saúl no es una consulta piadosa. Lo voy a repetir de nuevo. La consulta de Saúl no es una consulta piadosa, sino una llena de ansiedad y desesperación. Saúl se está moviendo por las circunstancias. Saúl no se está moviendo porque él tiene un corazón para Dios. Él quiere que Dios le responda a su situación, pero su corazón no está ahí para decirle: Dios, ¿qué quieres que haga? Dios, me arrepiento, porque si no, él no estuviera persiguiendo a David para darle muerte. Amados hermanos, Dios no le habla a Saúl, el rey escogido por el pueblo, el rey desobediente. Dios le habla a David continuamente, al rey escogido por él, al rey que él había escogido, al rey obediente y el rey que quería serle fiel. Dios tiene una relación continua con David. Dios rompe su relación con Saúl por su pecado y su desobediencia, pero Dios tiene una relación continua con David. ¿Y a dónde nos apunta eso? Recuerden que aquí David es un tipo de Cristo. ¿A dónde nos apunta eso? Eso nos está dando una figura, una imagen de la relación de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Cristo y Dios tenían una relación perfecta, una relación maravillosa. Si nosotros vamos a Juan 10:30, el Señor Jesucristo dice: porque yo y el Padre uno somos. Ellos tenían una relación armoniosa, una relación completa, una comunicación entre ellos dos maravillosa, donde Cristo le hablaba al Padre y el Padre le hablaba a Cristo. Y yo quiero que me acompañen, y es la última vez que los voy a mover, los que puedan, los que no, no hay problema. Juan 17, versículos 21 y 22. Y dice la palabra del Señor en Juan 17, 21 y 22. Para que todos sean uno, ya no solo Cristo y el Padre, para que todos los creyentes, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. ¿Ve cómo se incluye? Si hay algún testigo de Jehová en esta tarde. Yo sé que no lo entendieron, pero no importa. Cristo dice: para que la relación de esos creyentes sea conmigo y con el Padre, con el Hijo y con el Padre. En otras palabras, Él te salvó para que tengas una relación continua con Él. Como David tenía una relación, asimismo Dios quiere que de manera continua tú le hables y Él quiere hablarle a tu vida. Él quiere ministrar a tu vida. Y regresamos a, yo espero que lo hayan dejado marcado, yo no lo marqué, a 1 Samuel 28, y estamos en nuestro texto, y yo quiero que usted piense en esto, mi hermano. Una relación donde podemos acercarnos a Él de manera continua y Él nos responde, eso es lo que quiere nuestro Dios. Nosotros tenemos el regalo más grande que un creyente pueda tener. Y el regalo que nosotros tenemos, el primero, es la salvación. Ese es el regalo más grande que nosotros recibimos. Pero nosotros tenemos un segundo regalo valioso, valiosísimo, súper valioso y que no estimamos y que no tenemos en cuenta. ¿Y saben cómo se llama ese regalo? La Biblia, los chiquiticos, los que empezaron a leer, es el libro de mi Dios. Nosotros tenemos la Biblia, mi hermano. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos el mensaje de Dios en nuestras manos y nosotros no nos acercamos a su palabra. Segunda de Pedro 1:19 dice el apóstol Pedro a un pueblo que está sufriendo, a un pueblo que quiere, ya no sabe qué van a hacer, ya no sabe por dónde van a coger, ya no sabe qué tienen en mente, y a esas personas él le dice: tenemos también la palabra profética más segura y hacemos bien en estar atentos como a una antorcha. Yo no sé si usted ha visto una antorcha en la noche, que tú la ves con claridad porque está en la oscuridad y en medio de la oscuridad la antorcha se ve
Y él le dice, y hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Quieres estar claro de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Quieres estar claro de lo que le agrada? ¿Quieres estar claro de lo que le desagrada? ¿Quieres saber cómo hacer negocio? ¿Quieres saber cómo tratar tus finanzas? ¿Quieres saber con quién casarte? ¿Quieres saber cómo lidiar con tu jefe? ¿Quieres saber cómo lidiar con los empleadores? ¿Quieres saber qué hacer con los gobernantes? ¿Quieres saber cómo ser salvo de la ira venidera? Lo único que tienes que hacer es ir a la palabra del Señor. Aquí está todo el consejo de Dios de manera perfecta, completa y cabal. Aquí está su palabra. Pero si hay alguien aquí que todavía no es creyente y puede que esté leyendo la Biblia y me dice, pero yo la leo, pero no entiendo nada. Y no la puedes entender. Porque Dios también nos hizo otro regalo y se llama el Espíritu Santo. Dios nos regaló el Espíritu Santo. Y solo los creyentes nos podemos acercar a esta palabra y Dios nos habla y Dios nos ministra. Los que no tienen el Espíritu Santo, Dios no les va a hablar. ¿Qué debes hacer? Visita que me acompaña, no todo está perdido. ¿Qué debes hacer? Pues debes ir delante de Dios y debes reconocer tu condición de pecador. Y decirle a sí mismo, mira, yo estoy leyendo tu palabra, pero yo no la entiendo. Pero yo empiezo a reconocer mi pecado. Y yo te pido que si tú nos acompañas y no eres creyente, que mires dentro de ti y de manera sincera delante de Dios, reconozcas tus pecados, reconozcas tu estado de perdición, tu estado de separación de Dios completamente, pero que no te quedes ahí. Si estás leyendo la palabra, quizás has oído hablar de alguien que se llama Cristo, y ese Cristo es el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz por nosotros de manera sustitutiva para llevar los pecados que nosotros merecíamos. Él murió en la cruz para llevar esos pecados y que nosotros tengamos ahora la salvación que no merecemos. ¿Qué debes hacer? Que en tu mente, en tu corazón, tú estés en un estado tal donde tú dices, yo soy pecador y no tengo manera de cómo ser salvo. El único camino que yo tengo hacia Dios es Cristo, y que tú lo creas de verdad con todo tu corazón. Que tú creas de verdad que eres un gran pecador y que Cristo es la única solución a tus pecados. Hasta que eso no pase, tú no vas a tener el Espíritu Santo y tú no vas a poder entender lo que Dios te quiere decir. Porque para entender lo que tiene esta palabra, tienes que tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que desglosa, es el que nos guía, es el que nos muestra lo que quiere a través de su palabra. Eso es para los no creyentes, pero ahora aquí también hay personas que ya son creyentes. Personas regeneradas, personas que nacieron de nuevo. Personas que tienen el Espíritu Santo. Y vamos a empezar en un nivel básico y sencillo. Tú eres creyente, ya tú eres salvo, tú tienes la Biblia, tú te arrepentiste de tus pecados, tú reconociste tu condición de pecador y la Biblia afirma en Efesios que viene el Espíritu Santo de manera permanente, no intermitente, y te sella hasta el día de la redención. O sea, tú no vas y vienes de la salvación. Ya tú eres salvo hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo está morando en ti. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Dígame si está hasta ahí, porque yo lo veo medio mío, que tiene el Espíritu Santo. Y ahora tú estás conmigo y tú me dices, pero pastor, Dios no me habla. Esto es básico, estamos empezando un nivel básico. Y mi pregunta siempre es, ¿estás leyendo la Biblia? Y los hermanos me responden, no. No entendieron. Si no lees la Biblia, Dios no te va a hablar. Tú tienes el Espíritu Santo, pero necesitas leer la palabra de Dios para que Dios ministre a tu vida. Necesitas exponerte a la palabra del Señor en grandes cantidades. Porque nosotros tenemos creyentes, y no quiero ofender, los domingueros, que solo se exponen a la palabra de Dios el día domingo. Tenemos unos un poquito mejores, que son los 2 días de la semana, que son los que vienen el viernes y el domingo, pero los otros 5 días no leen la Biblia. Y tenemos otros un poquito mejores que aunque sea, vienen el viernes, el domingo y 2 veces a la semana la leen. Mi hermano, si usted entendiera de verdad que esta es la palabra de Dios y que usted la tiene delante de Él y que usted puede tener una relación con Dios, donde usted le habla a Dios a través de su palabra, orar la Biblia, los que vienen al tiempo de oración saben lo que es orar la Biblia, donde usted le ora a Dios a través de su palabra, pero Dios le habla a usted a través de su palabra, usted disfrutaría su tiempo devocional.
Y el día que usted no lo pudiera tener, usted se sentiría mal en su corazón. No como quien quiere marcar una lista, sino como quien quiera encontrarse con Dios. Como quien se está acostando y está diciendo que llegue mañana para levantarme y para abrirle y para que me hable y para que me ministre y para que me confronte y para que me guíe y para que me dirija. Entonces, mi hermano, si tienes la Biblia y tienes el Espíritu Santo, Dios puede hablar a tu vida. Si tenemos la Biblia y tenemos el Espíritu Santo, Dios nos inquieta con las verdades ya reveladas y el Espíritu Santo que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, el Espíritu Santo nos mueve. Entonces se produce esa expresión de Dios me está diciendo. Quizás usted ha oído esa expresión, usted mismo lo ha usado, Dios me está diciendo, Dios me está guiando. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios coge esas verdades que están en las Escrituras, que tú las conoces, que debes visitar al enfermo, que debes preocuparte por el que está necesitado, que debes llamar al que no vino al culto, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Y como tú tienes la palabra y tienes el Espíritu Santo, tú empiezas a sentir esa inquietud, tú empiezas a sentir ese Espíritu Santo que te inquieta. Y ahí es cuando Dios te está hablando. ¿Pero por dónde Dios te está hablando? A través de su palabra, a través de los principios de la Escritura. Y cuando Dios te habla a través de los principios de la Escritura, tú puedes decir, el Señor me está hablando. Pero todo parte de una verdad revelada en las Escrituras. El Espíritu Santo no te va a mover o a inquietar a hacer algo que no sea bíblico. Y si estás haciendo algo que es bíblico, lo que Él está haciendo es moverte con las Escrituras, moverte con su palabra. Una buena pregunta que puedes hacerte es, ¿eso que quiero hacer está en la Biblia? Tú dices, Dios me está hablando. El Espíritu Santo me está ministrando. ¿Eso que quieres hacer está en la Biblia? La pregunta sí quizás tenga más claridad, una pregunta más confiable sería, ¿Dios ordena en su palabra que lo haga? Y si Dios no lo ordena en su palabra y no está en su palabra, te lo digo claro, no lo haga, porque Dios no te está hablando. No es la voluntad de Dios. Por ahí andan muchos haciendo atrocidades, matando, robando y haciendo muchas más cosas y lo hacen en nombre de Dios y están denigrando el cristianismo y dicen, porque Dios me dijo que matara a 7 niños, porque Dios me dijo, no, Dios no te dijo nada, porque en su palabra no dice eso. Dios no fue quien te movió a hacer eso. Tú no le puedes echar la culpa a Dios, eso es falso, eso no es verdad. Creyente que te encuentras aquí, y quiero que medites en esto, también vendrán etapas donde llega el silencio. Aún como creyente, no como Saúl que no entendía el evangelio, aún como creyente van a llegar etapas donde va a haber un silencio en tu vida. ¿Y a qué me refiero? Y sería el silencio en el creyente. Y no es que Él no habla, no es que Él no te quiera hablar, porque nosotros acabamos de decir que ¿qué tenemos aquí? La revelación completa. Y si tú la abres, ¿qué va a hacer Dios? Dios te va a hablar. Nosotros no podemos decir como creyentes, Dios no me habla, Dios te está hablando. Cada vez que tú te sientas a tener tu tiempo devocional, hoy aquí es domingo, Él lo estableció a través del predicador. Dios te está hablando ahora mismo. Dios quiere una relación personal contigo, Dios te está hablando. No hay manera que tú digas, Dios no me habla. Lo que tú quieres decir, y te voy a ayudar a entenderlo, el silencio en el creyente, es que sentimos que Él no nos responde. Cuando tú sientes que lo que tú le estás pidiendo no te da una respuesta, o lo que tú necesitas tú no sabes por dónde coger, tú dices, pero es que Dios no me habla, pero es que Dios no me dice. Oramos y oramos y oramos por algo y nada puede pasar o nada pasa. Y puede ser que estés orando hasta por algo bueno, por una buena motivación, pero tú no ves la respuesta y tú dices, Dios no me habla. Nosotros vamos a Mateo, para ilustrar un poquito, Mateo 26, versículos 39 y versículos 42, es Jesús en Getsemaní, para que se ubiquen. Cuando Jesús está en Getsemaní, en el versículo primero 39, Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y saben qué pasó? Silencio de Dios. Dios no le respondió. Pero Él le termina en el 39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús va, ve a los discípulos, regresa, y en el versículo 42 Jesús repite la misma oración. Le voy a decir, por segunda vez, por si tú te encuentras pidiendo por lo mismo y por lo mismo, Jesús lo hizo. Sigue pidiendo. Si es algo bíblico y tiene una motivación bíblica, sigue pidiendo, sigue orando. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre la segunda vez? Nada. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo las 2 veces? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
¿Cuál fue el resultado de esa oración? El silencio de Dios hasta que llegó a la cruz y murió. Dios mismo mató a su hijo en la cruz del Calvario por ti y por mí, porque Dios podía intervenir y Dios no intervino. Y lo hizo porque era el único camino, on the way, era la única solución, era la única manera que teníamos para ser salvos. Si Dios no permitía que su hijo muriera en la cruz, ninguno de los que estamos aquí pudiéramos ser salvos. Pero Dios no respondió. Dios hizo silencio con Jesús. ¿A dónde quiero que te centres? ¿Y qué es lo que quiero que veas? Hermano, si estás recibiendo el silencio de Dios, no te desesperes como Saúl, buscando torcerle el brazo a Dios para que Dios responda. Descansa como Jesús en su voluntad. No sé si ves la imagen, la diferencia entre Jesús y Saúl. Saúl sabía que Dios no le iba a hablar, que él estaba descalificado, que él había sido desobediente. ¿Y qué hace? Que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me hable. ¿Qué hace Jesús? Él sigue orando. Yo no estoy diciendo que no ore. Yo quiero que usted lleve esto a un ámbito espiritual en su corazón. Jesús sigue orando, no es que dejes de orar, pero que entiendas en tu oración que si Dios no te responde, si estás en el silencio de ese motivo que le estás pidiendo, Dios es soberano y que tú puedas descansar en la soberanía de Dios. Que tú puedas descansar en un Dios que está al cuidado de tu alma y que te ama más que tú mismo. Dios te ama más que lo que tú mismo te puedas amar, porque aún tu amor es pecaminoso, aún para ti mismo, pero el amor de Dios es perfecto. Hay una conferencia que estoy escuchando y hay un pastor que conocemos, hemos leído libros de él, he dado oportunidad y otros libros que se llama Paul David Tripp, quizás ustedes han leído algún material de él, y él utiliza esta ilustración y lo hago para traer claridad, espero que me entiendan, Dios permita que me entiendan. Y él dice que él tiene una especie de estudio debajo del sótano de su casa. Él entra allí a hacer los trabajos debajo del sótano de su casa, pero él no siente el sol. Él no sabe si está lloviendo, él no sabe si hay sol afuera, él no sabe si hay calor, él simplemente está trabajando. Y puede llegar un momento donde él piense que como él no siente el sol y él no ve el sol no está allí. Así mismo, amado hermano, nos pasa con Dios. Que tú no sientas nada ahora mismo, que tú no veas a Dios obrando en ese motivo de oración, no significa que Dios no está ahí. Dios está ahí y Dios está pendiente a tu sufrimiento. Dios conoce la situación que tú estás atravesando y el hecho que estés en silencio no debe llevar a desesperarte, debe llevarte a confiar como Cristo. Hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad, Padre. Dios tiene planes con su silencio. Estás ahí orando por tu salud, quizás tienes cáncer o otra enfermedad, o estás orando por otros que están enfermos y Dios no responde. Confía y descansa en Él. Él está trabajando en ti. No sé si lo entendiste. Tú estás ahí en tu enfermedad, estás enfermo y no viene el milagro de sanidad. Confía y descansa en Dios, porque Él está trabajando más que todo. ¿Saben quién? En ti, en el Hijo de Él que le está orando y que le está pidiendo. ¿En dónde está trabajando? En tu corazón. Él está haciendo una cirugía pequeña, microscópica, parte a parte, limpiando tu corazón y llevándolo a confiar más en Él. Estás en una economía mala en este momento. Estoy hablando de una economía real. No de que no tienes un PlayStation, de que no tienes el carro del año, de que no tienes ropa, yo no sé cuáles son las marcas de ropa. Me acuerdo de los tenis, Fila, Adidas, Nike, me acuerdo cuando era joven de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que tienes un problema económico real, que no sabes ni cómo vas a pagar la renta del mes, que no sabes dónde vas a vivir. En medio de esa situación, mi amado hermano, y tú ves que Dios no responde, ¿qué tienes que hacer? Confía y descansa en Él. Tú sigues orando, tú sigues clamando, pero confía y descansa en Él. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en ti, en tu corazón. Voy a hablar del área del amor. ¿Estás enamorado o quieres un esposo o una esposa? Todavía no sabes ni quién. Y estás orando por ese cónyuge y Dios no responde. ¿Qué debes hacer? Confía y descansa en Él. Él está trabajando en ti. ¿En dónde? En tu corazón. Y puse una nota al pie de página. Si eres hombre, pues sal a luchar, mi hermano. Y dile a una hermana creyente, dile que estás enamorado. O sea, pero descansa en Dios, en lo que lo vas diciendo y te dice no, no y no. En estos días se me olvidó quién era, pero escuché el testimonio de alguien que estuvo no sé cuántos años, un pastor bíblico, detrás de su esposa. No me acuerdo si fue Jonathan Edwards, no recuerdo. Y a los no sé cuántos años la muchacha le dijo que sí. Y después de estar tantos años y vivió felizmente del lado de él, hicieron ministerio
juntos. Los hombres se han vuelto muy flojitos. Van y si la muchacha le dice que no, ya. Mi hermano, si es una mujer bíblica, y esto no está en la predicación, padre, si es una mujer bíblica, pero vemos la necesidad, mi hermano sigue, insiste bíblicamente y enamora a esa mujer. Pero lo cierto es, mi hermano, regresando al tema, mis hermanos, sabes que en ocasiones necesitamos el silencio de Dios. O sea, lo que le quiero decir, sabes que en ocasiones necesitamos el silencio de Dios. Porque a veces cuando estamos pidiendo y él dando, son como los hijos malcriados, que le piden a papá un regalo y que llegan a Walmart un regalo y que llegan a Pauli un regalo y que llegan aquí un regalo y que llegan un regalo. Y hay un momento que tú tienes un dragón de hijos, tú tienes un monstruo de hijos. En ocasiones hay que aprender a decirles que no a ellos, porque Dios siempre no nos va a dar todas las cosas que le pedimos a nosotros. Hay una oración puritana que el hermano William compartió anoche y me gustó esta porción porque creo que tiene el corazón de lo que estamos hablando para que se pueda entender el silencio de Dios. Y dice este puritano: te agradezco que muchas de mis oraciones fueron negadas. Yo pedí mal o no he pedido, he orado a partir de mi concupiscencia, o sea, de su pecado, y he sido rechazado. He anhelado Egipto y me fue dado un desierto. Pero él le dice ahora el Señor, y me encanta esto. Esto no lo hacemos al principio cuando queremos, pero cuando ya Dios nos trabaja, cuando Dios trabaja en nuestro corazón, cuando ya estamos llorando ahí de rodillas, cuando estamos delante de Él y entendemos lo que Él está haciendo, nosotros hemos hecho esta oración. ¿Y cuál es la oración? Continúa con tu obra paciente, respondiendo no a mis oraciones erradas y llevándome a aceptar esto. Sea lo que sea que le estés pidiendo, si es bíblico, sígueselo pidiendo, pero si Él no te responde, descansa que Él tiene sus razones, mis hermanos, y descansa que Él te ama más que a ti mismo. Si tú amaras a tu hijo, tú le darías una pistola a un niño de 6 años con una bala y se la pusieras en la mano. Quizás esa oración, ese motivo es una bala en tus manos y por eso el Señor no te la da. No siempre es porque tienes falta de fe, no siempre es porque estás en pecado, porque Él es soberano, mis hermanos. Él quiere que lo oremos, pero en ocasiones Él hace silencio y pide que confiemos en Él. Pide que descansemos en Él. Algunos se preguntan de manera legítima, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Entonces, pastor, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Entienden la pregunta? No sé si me hago entender. ¿Qué hago cuando yo no sé ni qué hacer? Y yo quiero que Dios me responda. La Biblia nos enseña, confía. Cuando no sepas qué hacer, ¿qué debes hacer? Seguir confiando y descansando en la soberanía de Dios. Que a los creyentes no nos quede claro qué hacer, no significa que Dios no está trabajando. Que tú no sepas si coger A o coger B, no significa que Dios no está obrando. Y no significa que en su palabra no está la respuesta a lo que necesitamos. Que tú no sepas si A o B, no significa que aquí no esté tu respuesta. Aquí está la respuesta que tú necesitas. Entonces, ¿qué debes hacer? Lo que sucede en ocasiones es que su respuesta no nos gusta. Como la respuesta de Él en su palabra no nos gusta, no sabemos si A o B. La respuesta sí está clara, está aquí, pero nosotros somos los que entendemos que hay un silencio porque no queremos obrar a la manera que quiere que obremos. En otras ocasiones, de manera legítima, de verdad, no lo vemos claro. En ocasiones A y B son buenas opciones, no son malas opciones. Una es irse de manager para no sé dónde, a no sé cuánto, y otra es irse de gerente, pero tampoco es legítimo, no sabemos qué hacer en ese momento. Busquemos ayuda, mis hermanos. Si eres una mujer, voy a bajar la escala de los salarios, y es una duda con la crianza de tus hijos, no sabes qué decisión tomar, acércate a hermanas piadosas que hay en la congregación, pídele ayuda, pídele que oren por ti, pídeles un consejo a las hermanas que van un poquito más adelante, a las hermanas que llevan más tiempo en el evangelio. Hay materiales que les podemos compartir, materiales de la crianza de los hijos, materiales de cómo trabajar con los jóvenes. Acérquese, si tiene problemas con sus finanzas, si tiene problemas con su economía, hay hermanos en la iglesia que quieren ayudarle, pero usted debe acercarse porque la respuesta está aquí y Dios quiere hablar a nuestra vida. Iglesia, obedezcamos a Dios sin importar las circunstancias ni los resultados. En el silencio, seamos obedientes. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú sigas ayudándonos con esta palabra en la semana, Señor. Que esta palabra gire en nuestros corazones, gire en nuestra mente, Señor. Y que bajo ninguna circunstancia, Señor,
dejemos de clamarte, dejemos de leer tu palabra, dejemos de acercarnos a ti, Señor. Aun cuando no escuchemos nada, Señor. Aun cuando no entendamos, Señor, con claridad qué debemos hacer, ayúdanos a confiar en ti y a no dejar de buscarte, a no dejar de implorar tu misericordia, a no dejar de implorar tu auxilio, Señor. Y cuando tú nos muevas, Señor, y cuando escuchemos tu voz, y cuando seamos obedientes, que recordemos siempre darte toda la gloria a ti y no llevárnosla a nosotros, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, porque tuya es toda la gloria, la honra y la alabanza. Guíanos en todo, Padre. Guíanos en todo, Señor. Y perdona cada falta y cada pecado. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a ser como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano.